Buenas tardes, mi nombre es Noelia Forestieres, soy parte del equipo de la Dirección Nacional de Educación Primaria. Con mucha alegría le damos la bienvenida al inicio del quinto de los tramos que la Dirección Nacional, en articulación con el Infod, lleva adelante en el marco del programa Libros para Aprender. Les transmitimos los saludos del Ministro de Educación, Jaime Persic, de la Secretaria de Educación, Silvina Girs, y del Subsecretario de Gestión y Calidad Educativa, Mauro Di María, y de la Directora Nacional de Educación Primaria, Cintia Cooperman. Bueno, como ustedes ya saben, le vamos a dar inicio al curso en el área de matemática, estudiar y evaluar matemática en la escuela primaria, que se va a estar desarrollando los días jueves 3, 10 y 17 en el horario de 18 a 19:30 horas. Este tramo está coordinado por el equipo de área de la dirección, y hoy nos acompañan Matías Maidana y Gabriela Bacchieri, y por Primaria Digital, Ornella Chimenti. Bueno, queremos destacar que hemos desarrollado a lo que va del año 16 cursos de formación de 72 horas, jornadas de trabajo, y que han sido vistas por 260.000 personas. ¿Sí? En esta oportunidad, este es el quinto curso que dicta el equipo de matemáticas de la dirección, y los 4 anteriores llevaron por título el libro escolar como un modo de organizar la planificación de la enseñanza de la matemática, del libro a los libros, más allá de la resolución de problemas, dibujos, figuras y propiedades, enseñar geometría en el segundo ciclo de la educación primaria, dibujos, figuras y propiedades, enseñar geometría en el primer ciclo de la educación primaria. Bueno, como ustedes bien saben, les contamos que estas propuestas son parte de la política de la formación docente que lleva adelante el Ministerio de Educación de la Nación, y que buscan fortalecer las prácticas educativas escolares para lograr más y mejores aprendizajes, y en ese sentido sabemos que los docentes tienen un rol central, y por eso estamos acá reunidos en torno al tema que nos convoca. Bueno, les recuerdo también que las grabaciones de estos recorridos van a quedar disponibles en la plataforma de YouTube del Instituto Nacional de Formación Docente. Así que bueno, les deseo una buena jornada de trabajo y les paso las palabras a mis colegas. Gracias, Noelia. Buenas tardes para todos y para todas. Nos encontramos hoy, decíamos, con el equipo de matemática y con el equipo de primaria digital para trabajar lo que respecta al estudio y la evaluación en matemática en el nivel primario. Les vamos a comentar primero cuál es el plan de la jornada. Hemos decidido dividir este encuentro en 3 partes, que vamos a trabajar en la primera parte, la reflexión sobre la relación entre enseñanza, evaluación y aprendizaje, y en la segunda parte vamos a abordar la evaluación y las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes. El último punto nos va a dejar algunas reflexiones para seguir pensando en los jueves que continúan a este primer encuentro, sobre algunas cuestiones sobre las que vamos a trabajar hoy especialmente. Los incentivamos además a participar activamente en el chat del canal de YouTube, de manera que de alguna manera podamos hacer una conversación de las cuestiones que nos atañen a la idea de estudiar y evaluar en matemática. Y aquí vamos a ir viendo algunas cuestiones que les proponemos que nos compartan en el chat, ¿sí? Y aparecen estas preguntas, a ver si podemos ir como desentrañando las primeras ideas sobre el estudio en matemática. ¿De qué manera consideran que los alumnos y alumnas estudian matemática?
qué actividades son más propicias para facilitar que los alumnos y alumnas estudien, y de qué manera nos damos cuenta de que los estudiantes estudian fuera de la escuela. Aquí todos en algún momento nos han unido nuestro paso por las aulas de primaria, así que todos seguramente tenemos algunas cuestiones para poder compartir sobre estas ideas de el estudio en matemática. Mientras ustedes se van animando y van compartiendo, quienes tengan ganas en el chat, las ideas sobre estas maneras en que los alumnos y las alumnas estudian matemática, podemos ir comenzando a abordar el trabajo de hoy, pensando en que no hay aprendizaje sin estudio y que es responsabilidad de cada docente del aula enseñar a estudiar a sus alumnos y alumnas. Es parte, ¿no es cierto?, de este proyecto pedagógico que vamos a llevar adelante en el aula. Y una de las ideas que vamos a ir desarrollando en este encuentro y que en los otros 2 encuentros venideros también vamos a seguir abordando, es que estudiar no es resolver un montón de ejercicios muy similares o no es como pasar en limpio el cuaderno o la carpeta, porque aparecían algunas cosas mientras íbamos trabajando que después tuvimos que revisar y entonces la carpeta no quedó prolija, ¿no es cierto? Sino que vamos a ir pensando que hay mucho más para abordar respecto del estudio en matemática. Si te parece, Mati, que está pasando las diapo, podemos ir pasando a la siguiente. Gracias, ahí estamos. Algunas charlas que encontramos en la escuela. Bien, vamos a ir pensando, fuimos recapitulando algunas cuestiones que nosotros escuchábamos en las escuelas y que tenían que ver con esta idea de cómo se estudia en matemática. Y aparecen como dos versiones, ¿no es cierto? La versión de algunos docentes que iban reflexionando sobre esto y algunos alumnos que también nos participaban de sus propias maneras de estudiar en matemática. Aparece por aquí la idea de los docentes, donde, bueno, es muy difícil que los chicos y las chicas estudien en casa. Es difícil porque a veces no tienen los espacios, es difícil porque a veces no tienen ganas de sentarse a hacerlo, es difícil porque a veces les perdemos como el paso a esto que están haciendo en casa, ¿no es cierto? Algunos dicen, otros docentes, algunos chicos, algunas chicas se dispersan mucho, están pensando en otra cosa, falta como prestar atención, parece que el estudio viniera por ese lugar, ¿no es cierto? Del de estar prestando atención a lo que el docente o la docente dice en clase, o por lo menos solo se refiriera a prestar atención. Es asunto del docente de lengua, dicen otros, ya que los chicos y las chicas tienen problemas en la comprensión de textos. Y entonces trabajar con los enunciados de los problemas se hace muy difícil porque a los niños les cuesta
mucho sentarse y poder leer autónomamente o poder entender el texto, ese enunciado que están leyendo. Por otro lado, aparecen como las maneras en que los niños y las niñas se acercan a este momento de estudio, y entonces nos decían, para estudiar para una prueba, veo mi carpeta y me pongo a practicar en un cuaderno aquellos problemas o aquellos cálculos que tenía en la carpeta. Estudio haciendo muchos ejercicios, ¿no? Como, bueno, retomando esta primera idea que había traído este primer alumno, donde practico, ¿no? Aparece la idea de practicar mucho y hacer muchos ejercicios. Leo las reglas muchas veces hasta que me entre, hasta que las pueda memorizar, y luego practico ejercicios hechos en clase, ¿no? Como si hubiera allí cierta división entre esta teoría y la práctica, lo que quedó escrito de teoría, alguna definición, bueno, me la aprendo y además hago ejercicios en clase. Y aparece también la idea de que voy a clase con una maestra particular, ¿no? Porque necesito que alguien acompañe todas estas cuestiones. Por allí leíamos en el chat, mientras iba viendo aquí, aparecían algunas cuestiones sobre el trabajo con actividades lúdicas, a través del juego. Sí, Mati, perdón. También, no, está bien, justamente Sheila decía el trabajo con actividades lúdicas mediante situaciones problemáticas. Coincidía con Mónica también en el chat, también el uso de actividades lúdicas y de juegos, también destacaba el uso de material concreto, ¿sí? Como instancia por ahí para medio de estudio. Y Daniela nombró una palabrita que por ahí vamos a tomar más adelante, ya para responderle a Daniela, que habla un poco de la retroalimentación. ¿Sí? Pero bueno, vamos a dedicarlo un poquito más en la parte de evaluaciones. Así que eso fue lo que hasta el momento fue apareciendo en el chat. Sí, gracias. Esta retroalimentación, ahora Mati va a ser el encargado de volver sobre esta idea y trabajar sobre ella y compartir algunos análisis sobre esta idea valiosa de la retroalimentación. Perdón. Decíamos entonces, de estas charlas que encontramos por parte, o estas miradas, ¿no? De parte de los docentes y la mirada de parte de los alumnos respecto del estudio en matemática, vemos que hay como algunas incertidumbres, ¿no? Respecto de si los alumnos tienen que estudiar para las evaluaciones de matemática, igual que lo hacen con otras asignaturas, ¿no es cierto? Y si no deberían hacerlo así, ¿de qué manera habría que estudiar matemática? Y para los alumnos a veces no resulta claro a qué nos referimos cuando decimos, por ejemplo, la semana que viene hay que estudiar para una prueba de matemática, hay que repasar todo lo que vimos sobre división, y entonces ahí aparece la idea de qué hacen los alumnos para prepararse para la prueba de matemática. Y aquí estaban la respuesta de algunos alumnos, ¿no? Bueno, hago muchos problemas, hago muchos ejercicios, estudio las reglas hasta que me entren y después hago ejercicios. Y pareciera como que hay como cierta división, cierto parteaguas entre lo que está escrito en estos dos cuadros, como si no se tocaran nunca, ¿no es cierto? Como si no hubiera un punto de encuentro. Los estudiantes y las estudiantes estudian solos y solas porque es una cuestión privada el estudio de matemática. Y muchas veces el docente no sabe lo que está sucediendo cuando el alumno estudia. Lo que nos vamos a adentrar hoy es en la idea de que de cómo estudiar es un terreno compartido. Y es muy difícil, ¿no es cierto?,
que no podamos delimitar esas responsabilidades cuando analizamos, bueno, qué cuestiones se van a poner en juego en el momento de esta propuesta del docente respecto de estudiar matemática. A veces decimos que, a veces no, habitualmente decimos que estudiar no es algo que se aprende de una vez y acabadamente, ¿no es cierto? Cada vez que tenemos que pensar en un nuevo tipo de problemas, por ejemplo, o un nuevo tema o un nuevo contenido que aparece en el aula, cuando tenemos que enfrentar una tarea diferente a la que veníamos realizando, cuando tenemos que reutilizar algunos conocimientos o tenemos que elaborar una representación diferente a la que a la que veníamos haciendo para trabajar algunos contenidos, cuando hay que incorporar un algoritmo o unas reglas diferentes a lo conocido, aparece allí, ¿no? Se vuelve a iniciar un proceso de aprendizaje que justamente se apoya en esa experiencia que se venía construyendo y que implica incorporar conocimientos, implica incorporar metodologías, implica incorporar estrategias e incorporar saberes. Y entonces, bueno, aquí decimos que el estudio y la evaluación estamos en la otra todavía, Mati, perdón, como para poder, ahí estamos, gracias, mil gracias. Decíamos que el estudio es el eslabón perdido, dicen los autores, entre una enseñanza que de alguna manera parece querer controlar todo el proceso didáctico y un aprendizaje que cada vez pareciera que está más debilitado porque aparece con una urgencia, ¿no es cierto? Como con consecuencia inmediata, como que quisiéramos que se produjera como una consecuencia inmediata de la enseñanza. Y en realidad sabemos que esto no es así, ¿no es cierto? Que el estudio es este eslabón que nos va a permitir establecer esta relación entre la enseñanza y el aprendizaje. Y este eslabón que nos dicen los autores, que es el eslabón perdido, necesita ser reconocido en el trabajo del aula y reinstalado en el trabajo del aula. Como decíamos hace un momento, el estudio no es una cuestión privada, no es algo que hago solo en mi casa y del cual los docentes y las docentes estamos desentendidos, sino que es necesario justamente como docentes hacernos cargo de esa transformación del estado de saber de los alumnos y alumnas. Y es imprescindible que forme parte del proyecto pedagógico. Leemos allí que dice: no es posible enseñar sin contar con información acerca de cómo se va transformando el estado de saber de los niños y las niñas. Y entonces tiene que ver justamente con corrernos de esta idea de que estudiar matemática y saber matemática tiene que ver con habilidades o con capacidades, porque alguien ha nacido con algún don o un gen matemático, y posicionarnos en la idea de que tiene que ver con instalar dentro del aula una práctica habitual de lo que se está aprendiendo. Ahora sí, pasamos, gracias. Entonces vemos qué significa estudiar en matemática. ¿Qué llamamos esto? ¿Dónde nos posicionamos para pensar en qué significa estudiar matemática? Y podemos pensar, tomando lo que de algún modo estos alumnos decían, que es mucho más que resolver ejercicios de la carpeta
o ejercicios similares, aunque es una actividad que está incluida en el estudio, ¿no es cierto? El resolver problemas está incluido dentro del estudio, pero podemos pensar que estudiar un concepto involucra, como decimos aquí, relacionarlo con otros conceptos, identificar qué tipos de problemas se pueden resolver y cuáles no con una herramienta determinada, saber cuáles son los errores más comunes que fueron apareciendo en las clases a medida que se iban resolviendo esos problemas, reconocerlos como parte de una producción matemática y reconocer el por qué cometimos esos errores en el momento en que estábamos resolviendo algún problema o estábamos analizando alguna cuestión. Sabemos que cada disciplina tiene una especificidad en sus quehaceres, tiene una forma particular propia de producir, de comunicar y de validar los conocimientos que pone en juego. Y estas formas específicas son justamente las que tienen que estar incluidas en el momento de estudio. Y entonces lo que vamos a pensar dentro del aula es este retorno reflexivo de lo realizado, este volver sobre lo realizado para pensar, para analizar, para revisar, para identificar, y no tiene que ver justamente con solo incrementar la cantidad de ejercicios que hacemos, ¿no es cierto? No es que hacemos un montón y repetimos un montón de veces los mismos problemas, sino que hacemos muchos problemas, pero además reflexionamos mucho sobre eso que estamos haciendo. Por lo tanto, lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva es que podemos pensar que justamente estudiar matemática es un aprendizaje que necesita tiempo, que necesita reflexión, que necesita trabajo compartido y un trabajo sistemático, además de compartido, ¿no es cierto? Y vamos a aclarar un poco esto que queremos decir aquí con este tiempo, esta reflexión, este trabajo compartido. Si pensamos, por ejemplo, en una frase que para quienes estudian algún instrumento musical aparecerá habitual, ¿no? Yo estudio piano o estudio guitarra. Y entonces aparece ahí como la imagen de una persona que está dedicada muchas horas a ese trabajo con su instrumento, con su guitarra o su piano, que son muchas más horas de las que en realidad está con su profesor o profesora de piano, ¿no? Profesora y la profesora comparten algunos ratos y después hay una práctica sostenida con ese instrumento en particular para que realmente, bueno, aparezca esta idea de que estamos justamente trabajando con o adquiriendo, ¿sí? Construyendo esta idea de cómo tocar el piano y cómo acceder, ¿sí? Al buen uso, a la destreza con ese instrumento. A nadie se le ocurriría pensar que alguien va a decir, bueno, estudio un día antes de rendir un examen de piano, me pongo a tocar el piano, ¿no? Antes de rendir el examen hice muchas cosas, practiqué, compartí con el profesor o la profesora esas miradas sobre mi propio desempeño, sobre lo que estaba haciendo, ¿no es cierto? Era una actividad permanente lo que iba realizando sobre el piano hasta poder
más o menos poder tocarlo con cierta fluidez, ¿no es cierto? Esta idea, si bien quizás tocar el piano es algo que se elige y no tiene como la misma entidad, reconocemos que hay una distancia entre una disciplina escolar y una actividad elegida, también el hecho de pensar en esta analogía nos parece interesante como para poder ir repensando todo lo que tiene que ver con la cuestión del estudio en la escuela. Y hay algo importante para destacar, pensando en este tiempo de estudio, ¿no es cierto? Que este tiempo de estudio tiene componentes diversos, que si bien y sin ninguna duda implica este trabajo personal del alumno o la alumna, tiene que ver con el primer encuentro con los problemas, esta identificación de errores de los que hablábamos hace unos minutos, la toma de conciencia de ciertas decisiones que tomé en esas resoluciones. Hay un componente esencial que tiene que ver con que el proceso de estudio es colectivo, que aparecen allí cuestiones que se trabajaron, que se pensaron, que se analizaron junto con otros, que se analizaron en el aula, que se pensaron dentro del aula y que me permiten adentrarme en este estudio de manera tal que solo o sola no hubiera podido hacerlo. Entonces decíamos que era un trabajo explícito, que era un trabajo sistemático, que es un trabajo que está organizado intencionalmente por el docente o la docente, y serían este tipo de trabajo lo que permitiría pasar desde las cuestiones que para los alumnos son novedosas, a que esto que era novedoso se transforme en algo conocido. Este estudio, este trabajo sistemático, consciente y organizado, nos permite que estas nuevas ideas que se produjeron en la clase comiencen a ser parte, ¿sí? Se inserten en esta red de conocimientos matemáticos de cada alumno y cada alumna particularmente, y que además les posibilita que esos nuevos conocimientos sean justamente reinvertidos en nuevos problemas. Y entonces comenzamos a pensar algunas cuestiones que fuimos viendo respecto de actividades que podíamos ver que pasaban, que sucedían, que se proponían en el aula para pensar justamente en actividades de estudio. Y aquí aparece esta idea de que es imprescindible promover producciones que se constituyan en herramientas para documentar y recuperar los conocimientos de la clase. Y aparece una escritura de un niño o niña, de un cuaderno, una carpeta, que dice: pensamos juntos algunas conclusiones de los problemas de los partidos. Podemos ya ir viendo por ahí qué cuestiones estaban trabajando en el aula, ¿no? Y entonces escriben esas conclusiones en algunos problemas, cuando un equipo se enfrenta una sola vez contra los otros, para averiguar la cantidad de partidos que jugarán, se puede usar la suma. Si se juega partido y revancha, cada equipo juega la misma cantidad de partidos, y como se repite, podemos usar la multiplicación, ¿no? Lo que podemos ver, podemos ir viendo aquí en estas conclusiones, es que el maestro de alguna manera, la maestra, anticipó
¿qué cuestiones eran importantes sobre las cuales hay que acordarse? ¿No? ¿Qué cuestiones tengo que mirar y que me voy a tener que acordar porque son aquellas que son nodales para el trabajo con estos problemas? Es decir, plantear en la clase qué cuestiones, qué cosas se aprendieron hoy que son importantes para recordar acerca de cómo resolver un problema donde hay que combinar algunas cosas. O digo, tantos otros ejemplos que seguramente ustedes están ahora mismo, ¿no? Están recordando de trabajos que van haciendo en el aula. Y a la vez, como que vamos también haciendo cierta selección, ¿no es cierto? Bueno, el decir, lo hice con la cabeza, y escribirlo no me va a aportar a pensar en la resolución de ese problema. Entonces, ese ya lo voy sacando. ¿Por qué? Porque esa idea de que lo hice con la cabeza se fue abriendo a realmente poder obtener alguna conclusión después de haber realizado los problemas, resuelto los problemas y haber colectivamente puesto en común estas actividades con las que habíamos ido trabajando, ¿no? Y sí, hay aspectos importantes que no surgieron, el maestro o la maestra tendrá que reponerlos de alguna manera, puede no ser en el mismo momento y en la misma clase, pero habrá que reponerlos porque son importantes para el trabajo. Entonces, proponer este punteo para ser copiado como conclusión en la carpeta, en el cuaderno, que pueda ser colocado en el aula en un cartel y que nos sirva como parte de algo que vamos a consultar en nuevas oportunidades porque es importante para lo que estamos trabajando. Y poder ir viendo que justamente esto que es importante tiene que ver con identificar los conceptos que luego van a poder ser reutilizados, ¿no? Que va mucho más allá de pensarlo solamente, quizás, como una definición, ¿no es cierto? Sino que esos conceptos estén disponibles para ser reutilizados en nuevas ocasiones. Para algunos alumnos que están detenidos o que están con dificultades, este registro puede ser justamente un aporte súper importante para poder recuperar, ¿sí?, estas ideas y producir aquellos conocimientos con los cuales todavía estoy trabajando. Y aparece una nueva escritura de los niños y las niñas, pensando justamente en que estos cuadernos y carpetas se constituyan en un espacio de consulta permanente, un lugar de estudio, ¿sí? El lugar a donde puedo recurrir para volver a mirar los problemas que estuvimos trabajando, no con el ánimo de rehacerlos una y otra vez, sino con el ánimo de poder ver cómo fuimos construyendo colectivamente en el aula estos conocimientos. Y aquí aparece la idea de que calcular cuántas cifras tiene el cociente ante un requerimiento de una división, y lo que había que hacer era calcular las cifras que tenía el cociente. Este alumno o alumna pudo escribir allí que el cociente hizo la cuenta, ¿no? 24 por 100, 2.400, 24 por 1.000 me da 24.000, y va a tener 3 cifras porque con 1.000 me pasé. Aparece allí el uso, ¿no?, de esta
de estos cálculos de la unidad seguida de ceros, y entonces de poder ver entre qué rango numérico me tengo que mover y con cuáles me paso o con cuáles no alcanzo, ¿no? Y esta conclusión nos parecía muy clara para pensarlo, porque tiene que ver con la construcción que justamente este niño o niña hizo a partir del trabajo en el aula. No es una conclusión que copió el docente y que los alumnos copió en el pizarrón y los alumnos recopian porque es aquello que tiene que aparecer en el cuaderno. En realidad es parte del mismo análisis y la reflexión sobre lo que estoy trabajando, y entonces lo puedo escribir de esta manera, ¿no es cierto? Y puede ser, esta conclusión me va a servir como punto de apoyo para construir quizás una memoria colectiva sobre ese recorrido que los niños y las niñas, los alumnos y alumnas, fueron haciendo al pensar cuestiones importantes de la división, y entonces este trabajo, estos puntos de apoyo nos van a permitir institucionalizar conocimientos matemáticos que estuvieron circulando durante la clase, ¿no? A la vez, sabemos que cuando lo tengo que decir o lo tengo que escribir, también esta escritura, esta verbalización provoca una mayor profundización en lo que tiene que ver con la conceptualización de los conceptos matemáticos. Y entonces estas carpetas empiezan a ser justamente el registro de esas interacciones que se produjeron en las clases a propósito de un saber matemático. Tiene un valor, es un instrumento súper importante, pero justamente, decíamos, tiene que ser el alumno y la alumna quien elabore justamente estos aspectos centrales del trabajo. ¿Por qué? Porque el problema no se resolvería si solo le dictamos a los estudiantes y a las estudiantes que aquello que como docente considero esencial. Lo considero esencial y lo trabajo y brindo las herramientas para que se trabajen. Pasamos a la siguiente, Mati. Gracias. Y entonces aquí vemos nuevamente una actividad planteada a, decíamos, niños de aproximadamente, podemos pensar que son de 4º grado, donde están resolviendo y analizando problemas con divisiones que tienen resto. Y ahora la maestra les pidió que analicen y escriban la diferencia que había entre los problemas con los que habían estado trabajando en la clase, algunos que tenían resto y otros que no lo tenían. Y entonces, lo que podemos ver aquí es que justamente a través de este tipo de actividades podemos recuperar la importancia de la toma de conciencia de lo que se está aprendiendo, ¿no? Los niños y las niñas están allí escribiendo estas cosas importantes que han ido aprendiendo a lo largo de la secuencia, o en particular en esa clase porque lo trabajaron de determinada manera. Y en este sentido, entonces, aquellas evaluaciones que vamos a plantear justamente para pensar en esta toma de conciencia, aparecen muy como transitando por otros lugares que no tienen que ver con que sean un instrumento de control para la enseñanza, sino que son las oportunidades de funcionar
para los alumnos y las alumnas como una reflexión sobre los conocimientos que se abordaron, y no solo sobre los que se abordaron, sino además sobre los que tienen dominio, ¿no? Sobre los que saben cosas para hacer. Y si no, recuperar esta idea de que sobre qué cuestiones tengo que volver a pensar. Y entonces, recogiendo un poco todo lo que veníamos hablando hasta aquí, decíamos que algunas ideas para facilitar el estudio en matemática tienen que ver con todas estas que hemos ido como sintetizando aquí, ¿no? El reconocer los saberes que se pusieron en juego, luego que resolvimos problemas, y esto es algo que no surge espontáneamente de los niños. Hay que proponerlos, pensar en esas actividades desarrolladas en las clases, cuáles fueron esas nociones que se fueron abriendo, que se fueron trabajando, que se fueron desplegando. Para eso podemos volver, claramente decíamos, sobre las carpetas, los cuadernos, los carteles que fuimos elaborando y que están a disposición de ellos, y que estas maneras de evocarlos son justamente el espacio para tomar conciencia de ideas que quizás de haber estudiado solo pasaban inadvertidas, ¿no? Pensar en la relación entre nos dimos cuenta que un número puede tener muchos 9 y ser más chicos que un número que tiene ceros, ¿no? Esto, si solo lo dictara el docente y no hubiera reflexión, tampoco tendría demasiado sentido, ¿no es cierto? Empiezan a aparecer esas relaciones que en este caso son importantes para comparar números y para pensar cosas sobre los números, y que aparecen puestas allí como las cuestiones importantes para ir acordándonos. Es la idea justamente, decíamos, de ir dejando huellas explícitas de lo que se fue avanzando durante este proceso. Y ahora sí, le dejo espacio, le cedo la palabra a mi compañera de primaria digital, que retoma algunas cuestiones de esto que con lo que veníamos trabajando. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Ornella Chimenti. Agradezco el pase que me hizo Gaby. Soy integrante del equipo de primaria digital de la Dirección de Educación Primaria de la Nación, y venimos a cada uno de los encuentros a sumar propuestas que de manera transversal con las áreas, en este caso con matemática, puedan potenciar la enseñanza y los aprendizajes e incluir lo digital en las aulas. Así que bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estuve leyendo atentamente los mensajes que dejan, por lo visto son de distintas latitudes de nuestro querido país, así que muy contenta de saber que del otro lado están todos ustedes. Bueno, en cuanto a el mundo digital, nosotros pensamos que también podemos estudiar y evaluar en matemática, sumando aportes con justamente las herramientas digitales. En este caso, nosotros les proponemos, como para comenzar, que nos cuenten en el chat si conocen la herramienta de la bitácora, si saben de qué se trata, si la han utilizado alguna vez, y en ese caso, si este recurso lo usaron, para qué lo usaron, cómo lo usaron, que nos cuenten un poco sobre ello, y bueno, a medida que vayan participando, aquí los colegas irán también compartiendo un poco esta participación para que podamos interactuar. Justamente nuestra propuesta tiene que ver con la idea de bitácora en este encuentro, y en el segundo encuentro sumaremos otra herramienta que también pensamos interesante, que se trata del portafolio, ¿sí? Así que bueno, a medida que vayan apareciendo,
Me irán contando Gaby y Mati si es que ustedes estuvieron usando las bitácoras en sus escuelas. Nosotros creemos que la bitácora, tanto las bitácoras como los portafolios, son herramientas interesantes porque nos van a permitir, por un lado, guardar memoria de lo que ocurre en el aula. Muchas veces pasa que el trabajo es arduo, es intenso. Nosotros sabemos que en las aulas se trabaja mucho más de lo que se conoce a veces y se puede mostrar. Y creemos que es interesante poder guardar memoria de lo que ocurre, y en este sentido la memoria también puede ser interesante para retomarla, como decía recién Gabriela, a la hora de estudiar, ¿sí? Y bueno, hoy vamos a verlo obviamente desde las herramientas digitales. Pero además creemos que nos permiten las bitácoras y los portafolios generar insumos para la evaluación. ¿Qué queremos decir con esto? Nos dan herramientas, nos dan información que luego va a facilitar que podamos como docentes realizar una evaluación, y por otro lado también confeccionar un registro de todo el proceso que se fue desarrollando a lo largo del trabajo con una temática, con un contenido y demás. Hoy nos vamos a centrar entonces con las bitácoras digitales. Pensamos que son potentes por estos 3 puntos y muchos más que iremos desplegando a medida que vamos desarrollando esta presentación. Bueno, no sé si han participado en el chat, si hubo alguna intervención. Si no, voy a dar comienzo yo a explicar lo que creemos desde el equipo de Primaria Digital que suma la bitácora. Hasta el momento hay 2 participaciones, sí, pues esperamos más también, pero hay docentes que explicitaron que no trabajaron todavía con bitácora, y Daniela dice que usa, o sea, la bitácora en vistas de una ruta de lo trabajado en clase. Bien, buenísimo. Bueno, va en esa línea, y bueno, obviamente a todos aquellos, a todas aquellas que no lo han trabajado, esperamos que les sume. Sin duda, hay algo que tiene que ver con un registro del otro, ver la contracara también, que aparece uno de los chicos y las chicas con los que estamos trabajando. Pero por otro lado es interesante decir que es una producción con estructura cronológica, es decir, que tiene un orden temporal, ¿sí? Donde vamos a ir incluyendo distintas actividades que vamos ahora a ver más adelante cuáles de ellas serían. Y en estas producciones que vamos a ir recolectando, vamos a tener como idea que las vamos a ir actualizando regularmente. La bitácora no es algo que se construye de un día y para el otro ya está resuelto, sino que merece un trabajo continuado donde vamos a ir eligiendo justamente qué guardar, en esto que llamábamos guardar memoria, ¿no? De lo que se hace en la clase, y que además suele tratar de un tema concreto, ¿sí? No vamos a estar produciendo esta estructura cronológica con distintas temáticas, sino que nos vamos a abocar a una, y en función de esa temática que elijamos, que en el caso de hoy yo voy a mostrar ejemplos relacionados con geometría, vamos a ir eligiendo qué cuestiones de las trabajadas en el aula nos interesan guardar sobre lo trabajado en geometría. Para ello, como pueden ver a partir de las imágenes que elegimos, vamos a necesitar al menos una computadora. Esto quiere decir que con al menos una computadora podemos hacerlo, pero si obviamente tenemos más, podemos utilizar más computadoras. Vamos a necesitar conectividad, sí, pero también vamos a ver una opción para hacer este trabajo sin la necesidad de conexión a Internet. Y por otro lado, si tuviéramos a mano celulares, también podríamos estar ayudándonos con ellos, o inclusive con cámaras fotográficas también pueden ser de ayuda, pero como elementos opcionales que sumarían en el armado de la bitácora. Entonces, vamos allá, nos proponemos la construcción de bitácoras, y obviamente, como hablo en nombre de Primaria Digital, bitácoras digitales. Mientras vas pasando, Ornella, hay una pregunta de Franco que dice si reemplazaría el trabajo tradicional de la carpeta o sería un sinónimo.
Bueno, esto es muy interesante lo que trae acá el colega, lo vamos a retomar hacia el cierre de la presentación y tiene que ver con cómo elijo el recurso, ¿no?, que voy a usar en la clase. Lo vamos a retomar hacia el final porque realmente merece una diapositiva entera esta pregunta. Creo que se va a poder responder después de lo que hablemos allí. Lo dejo ahí un momento en pausa y lo retomo hacia el final. Muy interesante. Pensemos en, por ejemplo, el trabajo con la temática geometría. En este caso elegimos una herramienta que es el Padlet. No sé si lo conocen, si lo han utilizado. En este caso les dejamos un QR del Padlet que ustedes están pudiendo ver en pantalla, y como esta presentación también les va a quedar colgada en el espacio de las clases, ustedes lo van a poder descargar y se lo van a poder conservar. Los invitamos a que, si les interesa, lo descarguen cuanto antes, porque este QR dirige a un Drive que obviamente puede surgir alguna modificación, o el archivo puede en algún momento no seguir allí, así que los invitamos a que lo descarguen cuanto antes. Bueno, el Padlet, yo me voy a ir hacia allí, porque me lo dejé vinculado y me interesa que ustedes puedan ver. Nosotros siempre tratamos de interactuar y de meternos con las herramientas para que vean en tiempo real cómo se confecciona y poder hacer aportes que realmente sirvan en el trabajo en el salón. Es una herramienta que, como ustedes ven, requiere conectividad, ¿no? Yo estoy ahora conectada a Internet. En este caso, el Padlet, nosotros lo podemos generar de distintas maneras, y me interesaba también poder mostrarles eso. Cuando nosotros ingresamos, nos tenemos que loguear, ¿sí? La dirección es padlet.com. Van a ver que podemos loguearnos, tenemos que generar ahí un usuario, una contraseña. Obviamente tenemos un mail asociado al cual nos van a llegar notificaciones y va a permitir que abramos esta herramienta. nos va a facilitar el armado de muros donde ir volcando información. Es realmente una herramienta muy interesante para trabajar. Cuando vamos a hacer clic en hacer un Padlet, nos ofrece distintos formatos. En este caso, como nosotros estábamos hablando de que la herramienta de la bitácora merece un orden cronológico, vamos a elegir un Padlet cronológico, que es el que van a ver hoy, y yo ahora voy a detallar un poquito más. Pero tenemos otros formatos de muro, un formato de lista que se ajusta más a la lógica de lo que podría ser un Facebook o un muro, una red social, donde podemos ir subiendo cosas y uno va scrolleando, y a medida que baja en la pantalla va encontrando las nuevas publicaciones. Tableros en formato de columna, de lienzo, donde también podemos trabajar la idea de los mapas conceptuales, que muy bien podrían servir también a la hora de estudiar. Y el formato de mapa, que tiene algo muy interesante, es que nos permite trabajar ubicando en los mapas información y trabajar con geolocalización. Bueno, nos vamos a ir a la del formato cronología, como lo ven aquí, que es la que estaban mirando antes. Me interesaba que pudieran ver cómo lo generamos. Podemos generar 5 en la modalidad gratuita, porque esta herramienta es gratuita hasta 5 de estas publicaciones. Si quisiéramos más, tenemos que hacer que generar otros Padlet. Nos podemos volver a loguear con otras cuentas de mail, o ir eliminando algunos de las publicaciones de Padlet que ya creamos. Entonces, primero y principal, trabajar con los chicos y las chicas toda la generación de esta bitácora. Esto es algo interesante, importante, que vamos a remarcar. No es algo que hace el docente y después lo muestra ya elaborado. Se va confeccionando junto con los chicos y las chicas. En ese punto nosotros creemos que es interesante preguntarnos con ellos, ¿qué título le pondríamos? Si vamos a poner el foco en lo que estudiamos en geometría, bueno, ¿qué título merecería eso para que sepamos que este Padlet se va a enfocar en esta cuestión? ¿Qué subtítulo le pondríamos? Todo esto no son simplemente una selección de palabras o un trabajo de redacción que podríamos pensar a ver si queda entendible o no, sino que va al punto de lo que tiene que ver con el estudio, que es aquello que merece pensar en qué estoy aprendiendo ahora, reflexionar, ir para atrás y poder encerrar en pocas palabras toda la idea y la temática en general. Bueno, en este caso pensamos lo que aprendimos sobre geometría, conclusiones que nos ayudan a estudiar y resolver. En cada una de este más que se abre acá abajo, cada vez que lo cliqueamos, Padlet nos permite hacer una publicación en la que le ponemos un título,
acá en el asunto, y en la que podemos ir subiendo desde archivos que pueden ser audios, pueden ser videos, pueden ser PDFs, pueden ser fotos que fuimos tomando, pueden ser enlaces a sitios de internet consultados, etcétera, etcétera, y mucho más. Realmente es amplio. Acá pueden ver otras cuestiones que podemos ir subiendo, vínculo a YouTube, Padlet, enlaces con Padlet y demás. Lo interesante es que cuando subimos este archivo, podemos escribir algo sobre lo que subimos y lo vamos a publicar desde aquí. Cuando quede publicado con la imagen, también podemos habilitar el espacio para interactuar, que lo estoy señalando aquí abajo y que tiene que ver con los comentarios que pueden ir subiendo las personas que están habilitadas, porque después vamos a ver, hay restricciones que uno puede poner acá en la publicación, pero si habilitamos los comentarios, podemos hacer que todos los estudiantes estén participando, aunque tengamos una computadora, podrían estar interactuando. Entonces, por ejemplo, vamos a ir poniendo la fecha, vamos a ir poniendo qué trabajamos este día. Como dije hace un rato, todo esto lo vamos pensando con los chicos y las chicas. En este caso trabajamos la propiedad triangular. Entonces, lo interesante de esta publicación es que nosotros la propiedad triangular la trabajamos en GeoGebra, que es una herramienta muy interesante que invito a todos y a todas a que vean en tramos anteriores, como también desde Primaria Digital participamos con matemática en una propuesta relacionada con el trabajo en GeoGebra. Entonces, una captura de pantalla, en este caso, de la construcción de este triángulo, en este caso un triángulo que no se puede confeccionar. Y la pregunta, ¿qué descubrimos al hacer esto? Bueno, y si vemos los comentarios, vamos a ver que en estos comentarios dice, descubrimos que la suma del largo de dos de los lados del triángulo es mayor que la longitud del tercer lado. Por ejemplo, podrían haber intervenciones que tengan quizá algo que seguir reflexionando, que seguir corrigiendo, revisando. Y la captura de pantalla, en este caso, del trabajo en GeoGebra. Luego, unos días más adelante, construcción de rombos. Entonces, una captura de pantalla puede ser una foto de la actividad del libro, ¿no? Actividad 3, seguimos con los rombos y una actividad de construcción, y a partir de esa actividad de construcción, ¿qué elementos necesitamos para construir rombos? Nos preguntamos, ¿por qué? Reflexionamos, había una colega que decía, es interesante ese espacio de debate, entonces luego de toda esa interacción y esa puesta en común que solemos hacer en las clases de matemática, poder anotar aquí como comentario justamente a qué arribamos, a qué conclusiones llegamos luego de construir. Unos días más tarde, las propiedades de las diagonales. Entonces, también en este caso puede ser la toma de foto que se sube al Padlet de una actividad del libro, como esta, y que la fueron confeccionando. Podría estar confeccionada o podría invitarse a los estudiantes a que la confeccionen si es un archivo, por ejemplo, como una plantilla de cálculos cargada por la docente, donde también los invita a interactuar y confeccionarla. Unos días más adelante, información necesaria para construir el romboide. Entonces, en este caso, se ve que la pregunta había sido qué información habría que agregarle a cada mensaje para que se pueda obtener el romboide, y distintas intervenciones de 3 chicos que justamente están aportando justamente en la información necesaria. Entonces, luego de realizar esta actividad nos dimos cuenta de que, y ahí va la conclusión, a la hora de construir un romboide es necesario contar con esta información, y los invitamos a que sumen esos datos que no pueden faltar. Bueno, así iríamos pasando por las distintas clases donde queremos tomar algo y guardarlo en la memoria. Obviamente no va a ser todo lo que hagamos sobre geometría, sino aquellos momentos de sistematización que solemos hacer en el aula. Y un último momento dedicado a los machetes, que son tan interesantes, donde abrimos un espacio a los estudiantes y a las estudiantes para que sumen el machete que no puede faltar. ¿Qué cosita quisieras anotar acá que no te puede faltar a la hora de estudiar? Todo esto les muestro aquí a la derecha, lo podemos compartir, podemos invitar a miembros concretos poniendo su mail, pero nosotros también podemos cambiar la privacidad. Por ejemplo, podemos hacer que sea privado, es decir, que solo las personas que nosotros queramos lo puedan abrir.
podemos generar una contraseña, es decir, que si decido compartirlo con alguien, esa persona necesita de la contraseña. En este caso lo pusimos en clave secreta, que quiere decir que el Padlet está privado, pero que si decido compartirlo, esa persona lo puede acceder, por eso esa persona podrá acceder, por eso ustedes con el QR pueden acceder, porque lo estamos compartiendo, o público, que quiere decir que no tiene restricción. Y por último, los permisos que le doy a los visitantes. ¿Qué van a hacer esas personas que lo puedan ver? Por ejemplo, las familias, porque me interesa que vea todo lo que fuimos haciendo sobre geometría. Otros colegas de la escuela, lo quiero mostrar en una exposición escolar. Bueno, ¿qué quiero que hagan? ¿Que lo lean nada más? ¿O quiero que escriban también sobre ellos? Que puedan escribir en estos comentarios, que puedan hacer ellos publicaciones o ellas. Y por último, que puedan editar, es decir, que puedan ver y añadir publicaciones y aprobar las publicaciones de otro. Eso es como mucho más abierto. Bien, una vez que está elaborado, lo último que me interesa decir sobre el Padlet tiene que ver con cómo lo voy a compartir. Nosotros podemos copiar el enlace, ahí van a ver, se ha copiado la URL, me quedó guardada, es decir, que si yo pongo control V, que es pegar, voy a ver cuál es la URL. Puedo obtener el código QR, que es el que yo les compartí en la presentación hace un rato. Podemos también descargarlo como imagen, que en este caso yo ya me lo abrí acá al costadito, y lo podemos ir abriendo, pero no nos deja en este caso ver los comentarios, pero sí tenemos una imagen general, y esto también se podría compartir, o podemos guardarlo como PDF, y en este caso si vemos los comentarios, la organización es como la que les estoy mostrando ahora, parecida podría ser a una publicación como del formato similar a una revista, ¿no? La temática y el título aparece arriba y se va organizando en 2 columnas, y los comentarios empiezan a quedar con una letra distinta, ¿no? Y se pueden observar. Entonces, volviendo a nuestra presentación, esto sería el armado de una bitácora digital si tenemos internet. Pero como siempre decimos, es interesante, las herramientas digitales están a la mano, más o menos, entonces también es interesante pensar en un trabajo en internet. Y en este caso, nos parece que con un procesador de texto cualquiera que tengamos descargado en las computadoras de la escuela lo podemos hacer, con una de ellas lo podemos hacer y el trabajo sería similar al que vimos recién con el Padlet. En este caso, me voy a ir al archivo para que vean que realmente es un Word en el que estuve trabajando. Lo tengo aquí abierto. Es un Word, pero tranquilamente podría ser un procesador de texto diferente. También implica una decisión, ¿no? Poner el título, poner una bajada, asignar con viñetas a estos titulares que serían subtítulos donde vamos sumando lo que vemos clase a clase. Hay un trabajo con la captura de pantalla, como veíamos en Padlet. Podemos sumar insertando simplemente una tabla de un cuadro y un espacio donde los chicos y las chicas puedan pasar a la compu a escribir con una letra distinta, quizás si tienen ganas poniendo quién está escribiendo qué, algunas cuestiones que se van descubriendo clase a clase. Y siempre teniendo nuestro espacio para sumar, como veíamos antes, nuestros queridos machetes. Y obviamente que esto lo podemos descargar, podemos guardarlo, podemos enviárselo a las familias en un mail, podemos pasarlos en pendrive para que los chicos y las chicas se los lleven también a sus casas. Para volver a nuestra presentación, entonces, y retomándolo hasta el momento a la luz del aporte que acabamos de hacer sobre bitácoras digitales, vamos a retomar justamente lo que decía al comienzo Gabriela, destacar aquellos aspectos centrales haciendo cierres aunque sean parciales o provisorios de lo trabajado en clase. Bueno, pensamos que las bitácoras suman en este punto. Nos invitan a hacer un cierre, nos invitan a decir qué publicamos hoy en ese espacio que todos y todas construimos. Especificar aquello que se pretende que aprendan. Bueno, justamente lo que va a quedar en la bitácora es eso que queremos que se aprenda. Hacer explícito lo que tiene de nuevo cada clase.
bueno, si pensamos en qué aprendimos hoy, qué nombre le vamos a poner a ello, es una manera de explicitar de qué se está tratando de esta clase, qué es lo que queremos llevarnos justamente de ella. La otra idea era retrotraer a las y los estudiantes a otros momentos en los que se trató. La bitácora nos permite esto, volver, ir para arriba en las hojas de este procesador de texto, ir para atrás en esa cronología en el Padlet. A ver, ahora llegamos acá, pero ¿cuál fue el recorrido? Realizar registros, sistematizaciones de conceptos importantes de forma individual, de a pares con el grupo, todo esto lo facilita. Y por último, situar a las y los estudiantes en los distintos temas que se traten. Por lo tanto, pensamos que las bitácoras digitales, una vez confeccionadas, por un lado, obran de memoria personal, grupal del recorrido del grado y del ciclo. Esto también es interesante. Puede pasar este archivo de un docente de primero a uno de segundo, uno de segundo a uno de tercero. Son un insumo también de autoevaluación. Él y la docente pueden observar cómo se fue trabajando. Si quizá surgiera la idea de la próxima vez poder cambiar algo de lugar, poder sumar alguna actividad, ver qué faltó, ver qué cosa estuvo interesante y quisiéramos replicarla. Y obviamente se pueden, como dijimos, compartir y llevar y recuperarse fuera del aula sin dañarse. Esto es interesante. Y acá un poco retomo lo que preguntaba el colega, ¿no? Podemos llevarnos a casa el afiche del salón, podemos llevarnos a casa ese debate interesante que se dio en la clase, podemos llevarnos a casa esa reflexión. Quizá hay algunas cosas que sí, que pueden quedar plasmadas en la carpeta, como bien se decía hace un rato, y quizá hay algunas cosas que esta propuesta suma y las hace más sencillas. Creemos que una de ellas es esta cuestión de la portabilidad, ¿no? Es un archivo portable y lo podemos llevar a distintos lugares. Por eso, como decíamos, retomamos y le poníamos pausa a esa pregunta: ¿qué criterios usar al seleccionar recursos digitales? Bueno, por un lado, elegir recursos adecuados para el contexto de lo que queremos enseñar y las estrategias elegidas para la clase. Recordar que usar una herramienta o recurso digital no es un contenido en sí mismo. El recurso importa en tanto enriquece la propuesta de enseñanza. Ustedes saben y sabrán bien que existen los NAP de educación digital, programación y robótica. En este caso los estamos usando en esta propuesta, pero no estamos usando solamente esos contenidos, sino que lo han visto, está trabajado de manera transversal con el área de matemática, y la herramienta Padlet, la herramienta procesador de texto y las herramientas que estuvimos mostrando sirven e importan en tanto enriquece una propuesta de enseñanza. No porque vamos a enseñar Padlet o porque se nos ocurre y entonces fomentamos que se enseñe hoy a usar el procesador de texto. Pensamos que eso no enriquece la propuesta y que lo interesante es usar estas herramientas justamente con un propósito que es el de aprender, ¿sí? En este caso podríamos estar justamente trabajando esto que estuvimos presentando, ¿no? Un recurso que sirve a la hora de estudiar matemática. En este caso podría ser otra área, ¿por qué no? Y por último, tener presente y dejar en claro por qué usamos una herramienta o recurso digital y no papel, pizarrón u otros elementos ya conocidos. Que es por ahí más concreto lo que preguntaba el colega. Pensamos que si hay una herramienta que justamente aporta lo mismo que nosotros veníamos haciendo con el papel, solo con el pizarrón, solo con un afiche, bueno, tendremos que pensar si realmente es interesante poner esa actividad en la clase o no, pero debemos hacernos esa pregunta. Así que, bueno, hasta aquí hemos llegado. Voy a pasar la palabra a Matías y lo saludo por el momento. Gracias, Ornella. Ahí, justo hay una pregunta, si se podría hacer también en PowerPoint, ¿sí? Sí, claro. ¿Por qué no? El PowerPoint o el Impress de LibreOffice son buenas herramientas. Son las presentaciones, por ejemplo, en esta que estamos nosotros apoyándonos para explicar, tranquilamente podría ir confeccionándose ahí la bitácora. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a ir con esta segunda parte, en donde nos vamos a dedicar a mirar un poco a la evaluación y el vínculo con las trayectorias justamente de los estudiantes y del aprendizaje, obviamente, de los estudiantes. Y por eso intencionalmente hemos abordado también este tramo, haciendo esa relación específica entre el estudio y la evaluación, ya que consideramos que son dos elementos que van justamente de la mano, ¿no?
En esta segunda parte vamos a analizar también algunos de esos aspectos en términos de las producciones de los estudiantes en un trabajo en el aula, pensando también qué significa evaluar en matemática, qué condiciones didácticas son las que nos permiten obtener información también de los avances de los estudiantes en algunas actividades concretas que vamos a ejemplificar, que no son todas, pero tomamos algunas a modo de ejemplo. Bueno, cuando pensamos en la evaluación, ¿sí?, siempre pensamos como en dos grandes partes, ¿no? O sea, cómo la evaluación para nosotros docentes, y a veces cómo se atribuye esa evaluación a una acreditación, al cierre de las calificaciones, al momento de completar planillas, o específicamente a dar cuenta de los aprendizajes al finalizar un tema que hayamos visto en matemáticas, ¿no? Y a veces también para los estudiantes la evaluación es vivida como un momento de tensión, ¿no? Y en muchas veces, seguramente muchos que hemos pasado por la experiencia también, de enfrentarnos solos con una hoja para responder algo de lo visto, o a veces también en una matemática, como diríamos, tradicional, también rogar que nos salga bien algún ejercicio, ¿sí? Bueno, en este encuentro vamos a poder romper un poquito con esa estructura, ¿sí?, que si bien sabemos que a veces vive en el aula, queremos darle otro sentido, un sentido por ahí que nos habilite a mirar los avances en términos de los procesos, sabiendo que eso también es evaluar, ¿sí?, que nos permita construir criterios de antemano para que los estudiantes sepan realmente dónde están parados a medida que van aprendiendo, y no al finalizar una temática o al finalizar justamente algún contenido que se haya visto. Por esto, pensando justamente en la evaluación, queremos recuperar una definición del documento Estudiar Matemática que nos parece pertinente, que dice: cada sujeto construye su modo de aproximación al conocimiento de manera singular y propia. Por tanto, es necesario que el proceso de enseñanza se adecúe a los procesos de aprendizaje de los alumnos. Entonces, el enseñar y el aprender se constituyen en un proceso de regulación mutua en la apropiación de los conocimientos, de los modos de producirlos y de hacerlos comunicables. Bueno, con esto queremos destacar justamente que el proceso de evaluación no está ajeno a la enseñanza ni al aprendizaje, ¿no? Están sumamente ligados en la tarea que nosotros construimos cotidianamente en el aula, ¿no? Y cuando dice cada sujeto construye su modo de apropiación al conocimiento, estamos viendo ahí justamente en las condiciones didácticas que pudo construir y realizar el docente en el aula, y qué de eso se lleva el estudiante en su mochila, digamos, de conocimiento, ¿no? También queremos destacar que el hecho de enseñar no supone como consecuencia directa que haya un aprendizaje. O sea, lo que queremos decir es que no siempre que uno enseña va a haber una apropiación directa de lo que se enseñó, ¿no? Sabemos que puede haber como versiones, pongámosle entre comillas, estas versiones de aprendizajes que se pueden dar justamente en referencia a una misma enseñanza, ¿no? Y es nuestro desafío, ¿sí?, como docentes, ver de qué manera esa construcción tan singular y tan propia de los estudiantes podemos hacerlas visibles en términos de esos avances que se van produciendo en el aula. Por eso, nos resulta interesante destacar dos aspectos centrales que venimos viendo justamente hasta el momento, ¿no? El primero es que tenemos que ser conscientes de que cuando estamos evaluando, estamos mirando hacia atrás. Es decir, cuando construimos los criterios de evaluación, empleamos un instrumento para saber justamente cuánto y qué aprendieron nuestros estudiantes. Estamos viendo también todo un proceso que ya pasó, ¿sí? Entonces eso mismo tiene una temporalidad anterior, y destacando, como están viendo ustedes acá, que dice: la evaluación repara en acciones que se desarrollan a través del tiempo, se mira el hoy atendiendo a lo que sucedió con anterioridad. Eso por un lado. Y como segundo aspecto, que vive también en el aula, cuando nosotros evaluamos, justamente evaluamos tareas y actividades, y a veces esas actividades son las que realizan los estudiantes en sus casas. Y ahí hay un desfasaje en términos de un control que no podemos tener como si estuviesen los estudiantes en el aula, ¿no? O sea, lo que queremos decir es que
cuando un estudiante tiene una duda, ¿sí?, podemos resolverla en el momento de la clase, podemos hacer preguntas, tenemos la gestión de la clase, hacemos la puesta en común. En cambio, cuando está en la casa, la tarea está en un contexto distinto, ¿no? Y distinto porque el estudiante se enfrenta a una actividad con otras reglas de juego, ¿sí?, que son distintas justamente a las que viven en la escuela. Por eso, cuando se evalúa la tarea de un estudiante, se tiene que tener en cuenta también el contexto en que se gestó. Por eso ahí aparece como importante la pregunta de qué manera se hace visible el aprendizaje, ¿no?, en estos dos aspectos, tanto en la escuela como en las tareas que realizan los estudiantes en sus casas, ¿no? Y esto también justamente es un desafío, ¿no?, porque es momento de poder recuperar esos saberes, y en muchas ocasiones las herramientas que tienen los estudiantes son distintas para cada uno, porque tienen distintas formas de resolver, distintas formas de explicar, ¿sí? Y obviamente en la casa hay un proceso de regulación de aplicaciones que hacen los estudiantes, que es necesario poder recuperarlas en la escuela para hacer visibles esos aprendizajes que son los que estábamos nombrando, ¿no? Bueno, esta pregunta también nos habilita otras en términos de la relación con la evaluación, ¿no? Como por ejemplo, que sucede constantemente, ¿no? Con revisar la tarea que hacen los estudiantes en el aula, ¿podemos decir que es suficiente en términos de un aprendizaje? Cuando trae la tarea y vemos, ¿sí?, lo que trajo, ¿podemos decir que aprendió? ¿Es suficiente esa instancia para poder transformar eso en términos de una información en función de los aprendizajes de los estudiantes? ¿De qué manera se pone en juego en una instancia colectiva esas dudas que fueron apareciendo en la casa, ¿sí?, y las tenemos que ir recuperando justamente en la clase, ¿sí? Y cómo ayudamos también en el aula a que los estudiantes puedan estudiar mejor en sus casas, ¿sí? O sea, sabemos y hemos establecido recién con Gaby que hay ciertas condiciones que se construyen en la escuela, ¿sí?, en el aula específicamente, pero eso también tiene que dar pie a pensar qué herramientas les dejamos a ellos para que el momento del estudio sea un momento propiamente también en la casa, ¿sí?, y puedan convivir justamente las producciones que puedan existir, ¿no? Entonces, cuando decimos hacer visible el aprendizaje, ¿sí?, es una tarea que tenemos como docentes para dar cuenta cuando un estudiante aprende, y en muchas ocasiones, sabemos también, no es solamente un desafío, sino también una tarea compleja. Hemos destacado acá, ¿sí?, muchos de los aspectos en términos de ver cuándo un estudiante aprende, ¿sí?, y vamos a nombrarlo, ¿sí?, cuando explica con sus propias palabras, cuando brinda ejemplos, cuando recupera y formula nuevas preguntas, cuando puede guiar, discutir, defender sus propios puntos de vista, considerar ideas y opiniones de otros, debatirlas y elaborar conclusiones, cuando establece relaciones matemáticas, cuando resuelve problemas para resignificar saberes y cuando analiza críticamente, ¿no? Estos son algunos de los ítems, ¿sí?, y sabemos que muchos de estos ítems también se dan de forma simultánea, ¿no? Pero por sobre todo esos ítems, ¿sí?, lo que busca es que el estudiante pueda hacer visible eso, ¿sí?, que fue aprendiendo, y obviamente siempre basado en un conocimiento en términos de la reflexión de objetos matemáticos, ¿sí? Por eso, cuando ponemos de título evaluar lo visible, estamos pensando también en una redundancia, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que no se puede evaluar lo que no se ve, pero cuando vemos algo en términos de las producciones de los estudiantes, ¿qué vemos realmente de lo que hace un estudiante, ¿no? O sea, ¿qué vemos y qué tenemos en cuenta en términos de esos procedimientos que ellos realizan, ¿no? Por ejemplo, para este caso, vemos que un estudiante puso la cuenta 20 más 20 igual 40, y justifica justamente cómo obtuvo ese resultado, ¿no? Dice, porque si 10 más 10 es 20, 20 sería 2 más que sumarle 10. Le sumás 20 y da 40. Entonces, poder incorporar las justificaciones de una cuenta, como en este caso, nos da información a nosotros en términos de lo que estuvo pensando eso, ¿no? O sea,
Cuando un estudiante justifica, ¿sí? Sabemos que también hacen justificaciones orales, ¿no? Pero en este caso, para poder mostrarlo en referencia a esa justificación escrita, pone en evidencia, ¿sí? Las estrategias de cálculo y las relaciones matemáticas que hizo, ¿sí? O sea que, en este caso, la cuenta es importante, pero en términos de esas relaciones que aparecen matemáticamente, lo importante ahí es la expresión en términos de esas notaciones, ¿no? O sea, la escritura que utilizó para poder justificar ese 20 más 20 igual 40, ¿no? Entonces, en términos de lo que estuvimos viendo anteriormente, podemos decir que este estudiante aprende, ¿sí? ¿Por qué? Porque establece relaciones matemáticas, ¿sí? Y lo hace visible específicamente en las escrituras que utiliza, ¿no? En la otra producción, la de más abajo, descompone el 20 en lo que pareciese ser 2 billetes de 10, ahí está dibujado, ¿sí? El 10 justamente adentro de un cuadradito, ¿sí? Y quedan 4 billetes, ¿sí? De 10. Y luego aparece la escritura matemática 40 menos 25 igual 15, ¿no? Bueno, para esta parte, nosotros observamos justamente que hay una transformación de lo que seguramente fue un trabajo en el aula, ¿sí? En términos de ese 20, ¿sí? Cómo se puede escribir ese 20, y podemos ver específicamente el dibujo de los billetes, ¿sí? O sea que da cuenta de las cuestiones que se fueron trabajando en el aula, ¿sí? Y cómo, ante una situación, ¿sí? Recupera todo eso trabajado, ¿sí? Y lo hace evidente, ¿no? Entonces, fíjense que la idea es que existe un ida y vuelta, ¿no? Entre la información que va dando el alumno y en términos de la construcción que se va haciendo, ¿no? O sea, los estudiantes cuando resuelven algo, ¿sí? Cualquier problema matemático, ¿sí? A veces nosotros esperamos que lo resuelvan utilizando alguna cuenta en particular, y a veces no hacen la cuenta que esperamos, pero ellos resuelven en función de lo que, digamos, se sienten seguros en esa resolución. Y eso es interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nosotros nos da información de en dónde está ese estudiante en términos de un aprendizaje, ¿sí? Si es necesario hacer modificaciones a la planificación, si es necesario incorporar algunas variables a los problemas para que pueda avanzar, ¿sí? O simplemente seguir avanzando con los temas que los teníamos propuestos, ¿sí? En ese trabajo. Bueno, en la producción anterior, ¿sí? Habíamos visto cómo el estudiante justificaba, ¿sí? Por medio de la escritura, y nos daba a nosotros información, ¿sí? En términos de esas relaciones matemáticas. Bueno, ¿qué aparece también en esa misma línea, ¿no? De la escritura? Fíjense que aparece 60 más 60 igual 110, ¿sí? Sabemos que 60 más 60 no es 110, pero fíjense la justificación que aparece al costado que está ahí escrita, ¿no? Dice, porque, o sea, 60 más 60 igual 110, porque si 50 más 50 es 100, 60 es como contar 10 más, ¿sí? Bueno, si nosotros tuviésemos y solamente mirásemos el resultado 110, ¿no? Además de decir que se equivocó, dudaríamos en cierta parte del saber que tiene o que resolvió ese estudiante, ¿no? Sin embargo, si miramos la justificación, además de ser lógica, ¿no? Explicita aspectos de lo trabajado en la clase en términos de esas relaciones matemáticas, ¿no? Es decir, cuando miramos lo que realiza un estudiante, hay cuestiones del pensamiento que se ponen en juego que son más importantes, ¿sí? Que una cuenta o que un proceder. Y con esto no estoy queriendo decir que la cuenta no tenga importancia o el procedimiento no tenga importancia, ¿no? Sino lo que estoy queriendo decir es cómo la justificación cobra un papel importante, ¿sí? En esa resolución, ya que vemos como estudiantes, si bien no pudo hacer o poner el 120, sí establece relaciones matemáticas, ¿sí? Y da cuenta de un sentido relevante, ¿sí? Más allá, ¿sí? De la cuenta o más allá de algún algoritmo que pueda llegar a utilizar. Bien, en ese sentido también nos parece importante ver cómo los soportes que fueron construidos en el aula también cobran no solamente un sentido de estudio, ¿sí? Para los chicos y las chicas, sino que también está el servicio del aprendizaje y también nos da información como docente, ¿no? Fíjense que para esta situación, para resolver 35 más 6, que es el primer ítem,
¿sí? El estudiante tuvo que avanzar en la grilla numérica, o sea, posicionarse en un número, avanzar en la grilla numérica, y lo que se ve justamente son los resultados porque están pintados, ¿no? Y así también hizo justamente con otras cuentas, ¿no? Bueno, observar esta forma de resolución específica nos da información sobre cómo resuelve y que nos habilita también todo lo trabajado en la clase en términos, acá, de una grilla, ¿no? Y también nos invita a preguntarnos si esos números son suficientes también en términos de un soporte, ¿no? Por ejemplo, si la grilla, si la cuenta fuese más grande, ¿no? En vez de 35 más 6, hubiese un 148 más 257, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos pensando ahí? ¿Va a ser necesario el tema de la grilla? Entonces, fíjense que incorporar una cuenta donde haya otra clase de números es una variable didáctica que nosotros podemos implementar, ¿sí? Donde la grilla o el cuadro de números es importante para cierta clase de números, pero también hay que buscar otras formas, ¿sí?, de resolución que permitan avanzar también en ese conocimiento, ¿no? O sea, está bien que la grilla nos sirva, pero va a llegar un momento donde la grilla, ¿sí?, ya no nos va a servir más por los números que estamos utilizando, y lo importante ahí es establecer justamente las relaciones que fuimos construyendo hasta ese momento para resolver otras situaciones problemáticas, ¿no? Bien. Para este caso, para esta producción, ¿no? Dice, Dante guardó 685 pesos para comprar unas zapatillas que cuestan 900 pesos. ¿Cuánto le falta? Fíjense que comenzó haciendo 900 menos 685, ¿sí? Donde descompuso el 685 en 600 más 80 más 5. ¿Sí? Luego realizó el 900 menos 600 y puso el resultado que es 300. Y después hizo 200 más 100 menos 80, 200 más 100, sí, menos 80, y 200 más 20, donde ese 20, ¿sí?, es el resultado de haber hecho 100 menos 80, realizando una estrategia de cálculo, ¿sí?, que permite descomponer en función de la resta un número redondo, ¿sí? O sea, en ese caso, el 100 para poder sacarle el 80, ¿no? Y para finalizar, utilizó el 220 menos 5, ¿sí?, que le quedó 215, que también lo incluyó en la respuesta. Bueno, ¿qué nos invita esta producción del estudiante? Nos invita a pensar justamente que en la evaluación, ¿sí?, en términos de los procedimientos que pueden realizar los estudiantes, ¿no? En matemática muchas veces decimos que se miran procedimientos y no resultados, a lo cual estamos de acuerdo, ¿sí? Pero cuando evaluamos, ¿qué priorizamos, ¿sí?, de esos procedimientos? ¿Priorizamos la diversidad de las formas de resolver? ¿Priorizamos los repertorios de cálculo mental implementados? ¿Priorizamos lo visto en clase? ¿Priorizamos las relaciones que estableció para resolver una situación problemática con los contenidos anteriores? Priorizamos, por ejemplo, como en este caso, las diversas formas de descomponer, ¿sí? Y voy a traer algo que decía María en el chat, ¿no?, que a veces es necesario establecer mayor precisión, ¿sí?, de lo que se está aprendiendo. Bueno, de lo que se está aprendiendo y también de lo que nosotros queremos recolectar información en términos de esa evaluación, ¿no? Entonces, cuando evaluamos procedimientos, ¿qué queremos evaluar de esos procedimientos? ¿Sí? Es una pregunta, justamente, que define también qué es lo que vamos a mirar y de qué manera vamos a hacer los criterios de evaluación para poder recuperar, ¿sí?, esos avances, ¿no? O como también lo mencionaba Gabriela, que hay muchos chicos que le dicen, lo hacen mentalmente, ¿no? Lo hacen con la cabeza, como dicen. Y bueno, ¿de qué no hay procedimiento escrito? Y bueno, ¿cómo recuperamos eso que los chicos hicieron? Y acá es donde interviene justamente algo que se había nombrado también en el chat, que tiene que ver con la retroalimentación, ¿no? Bueno, para recordar nomás, ¿sí?, la queremos diferenciar justamente de la devolución que se hace, porque la devolución lo que no permite justamente es ida y vuelta en las producciones, ¿no? En la devolución se entregan las correcciones y terminó ahí el proceso, ¿no? O sea, fíjate dónde te equivocaste, ¿sí?, en términos de una evaluación escrita, por ejemplo, ¿no? En cambio, la retroalimentación contempla justamente esas construcciones que los estudiantes fueron haciendo
en donde puede dar cuenta, ¿sí?, de cómo fue avanzando, de qué cuestiones o aspectos hay que seguir mejorando, ¿sí?, o en qué se equivocaron, ¿sí? Fíjense, acá lo destacamos en azul, ¿sí? Primero el de la derecha, porque para esta resolución, ¿sí?, dice, la respuesta es, en cada fila hay 6 butacas, y la retroalimentación en términos escritos, porque a veces hay retroalimentaciones que son de forma oral, ¿no? La docente pone, Anto, ¿no?, respondiéndole, si fuesen 24 filas de 10 butacas cada uno, serían 240 en total. ¿Puede haber 24 filas de 6 butacas cada uno? ¿Sí? Fíjense que la observación está puesta en la omisión del 0, por decirlo así, en el cociente de la división cuando hizo esa operación, ¿no? Y la docente le responde, perdón, el estudiante responde, y fíjense que dice, la equivocación fue que me olvidé el 0 en el 1440, ¿no? Bueno, fíjense, esta es una forma de retroalimentar, ¿no? O sea, es en términos de la construcción en función de una resolución, ¿sí?, de un problema, ¿sí? La docente le hace observaciones, y esas observaciones no le dice está bien o está mal, ¿sí? Le dice fíjate, ¿sí?, qué puedes revisar. Vuelve el estudiante a repensar ese problema y vuelve también a analizar la producción que hizo, ¿sí? Pero también lo que queremos destacar es que el estudiante tuvo que poner justamente en la resolución de su problema, ¿sí?, dónde fue que hubo problemas, ¿sí?, en esa resolución. Y acá también creemos que esta forma de retroalimentar sirve para estudiar, ¿no? Cuando el estudiante vuelve, no vuelve sobre un problema acabado, terminado, ¿sí?, y específico, sino que también da cuenta que ahí hubo situaciones que tuvo que sortear, ¿sí?, para poder resolver ese problema, ¿sí?, y están explícitos, ¿sí? Entonces es también, consideramos, una forma de poder estudiar. Miremos esta retroalimentación, ¿sí? Bueno, el estudiante resuelve un problema, ¿sí?, y la docente pone, Enzo, podés usar la información del cartel para resolver. Lo discutimos y registramos en clase. ¿Te acordás? Y fíjense que esa orientación que da la docente, ¿sí?, lo ayuda a Enzo a poder volver sobre lo realizado, ¿no? O sea, le da pautas y pistas, ¿sí? Le dice, fíjate acá, lo trabajamos en clase, lo discutimos, está en un cartel, ¿sí? Entonces, recupera, ¿sí?, eso trabajado anteriormente para que Enzo, ¿sí?, pueda orientarse mejor y poder resolverlo. Y ¿sí?, otra resolución, ¿sí?, que vamos a destacar solamente el aspecto de la retroalimentación, ¿sí? Fíjense que pregunta, en función de una resolución que hizo, ¿no? ¿Qué ceros? Porque dice, el truco que utilizo es agregarle los ceros, responde el estudiante. La docente dice, ¿qué ceros? ¿Cómo te das cuenta cuántos ceros tenés que agregar? ¿Sí? Entonces, vemos que las instancias, en estos 3 ejemplos que pusimos, ¿sí?, esta retroalimentación que se da por medio de una escritura, ¿sí?, la docente, que no es la misma docente, vuelve y repregunta, ¿sí?, sobre lo realizado, ¿sí? Y destacamos esto, porque muchas veces evaluar es sinónimo de corregir, ¿sí?, eso lo vamos a ir viendo en los próximos encuentros, vamos a ir profundizando un poquito más, pero en este caso, corregir no en sentido de está bien o está mal, sino en sentido de, bueno, fíjate de qué manera lo puedes volver a hacer, te ayudo, ¿sí?, en dónde lo trabajamos en la clase, y también que pueda también especificar un poco más esa redacción en términos de la justificación y argumentación en función de una situación problemática, ¿sí? Bueno, en síntesis, y en función de todo lo que estuvimos trabajando, si hasta el momento, con Gabriela, con Ornella, queremos destacar algunos ítems importantes en este encuentro, ¿no? Primero, que el estudio en matemática tiene que formar parte del proyecto educativo institucional, ¿sí? O sea, estudiar, como dijo Gabriela, es un acto justamente sistemático y también es un acto consciente. Acá estamos estudiando, ¿sí? Y eso tiene que quedar plasmado, ¿sí?, en algunos acuerdos institucionales que serían ideales que aparezcan, ¿sí?, porque los acuerdos institucionales, como sabemos, unifican la mirada en términos de la escuela en general, ¿sí? Otro ítem que destacamos es que estudiar en la clase implica múltiples tareas y puede hacerse visible en el aula, ¿no? O sea, el estudio implica
producciones, ¿sí? Ya sea individuales, construcciones también colectivas, y siempre hay disposición, ¿sí? Carteles, ¿sí? O construcciones o herramientas tecnológicas que permitan dar cuenta, ¿sí? De ese estudio, ¿sí? Y en términos de la evaluación, bueno, destacamos que evaluar es valorar, ¿sí? Y pensar también como docentes en las construcciones didácticas que podemos tener en cuenta para mirar esos aprendizajes de los estudiantes, ¿sí? Y cómo esos estudiantes también pueden mirar sus propias producciones, ¿sí? Y por último, que evaluar sirve para tomar decisiones, no solamente decisiones en términos del docente, ¿sí? Sino también decisiones del alumno en función de su resolución, ¿sí? Por eso creemos que es importante destacar este tema de la retroalimentación, ¿no? O sea, la retroalimentación posibilita justamente que el docente pueda ayudar y guiar mejor al estudiante, y el estudiante vuelva sobre esas producciones y pueda optimizar, ¿sí? En cierta manera, su resolución, sus estrategias o sus fundamentaciones. Bueno, por último, para el próximo encuentro, ¿sí? Que va a ser el jueves a las 18 horas, ¿sí? Le dejamos una tareita, ¿sí? Para que nos quedemos pensando, ¿sí? En toda la semana, que dice, si usted, en términos justamente de la evaluación, ¿no? Y del estudio, ¿no? ¿Implementan prácticas vinculadas al estudio en sus clases? ¿Cuáles? En sus escuelas, ¿hay algún proyecto institucional vinculado al estudio? ¿Qué acuerdos sería necesario establecer con otros docentes? Y bueno, estas dos preguntas, ¿sí? Que van a ser justamente recuperadas el próximo encuentro, que nos van a ayudar también a seguir profundizando el tema del estudio y la evaluación en matemáticas. Bueno, voy a dar palabra para el cierre a Adriana Díaz, que es la coordinadora nacional de matemática, para ir cerrando. Sí, la verdad es que fueron un montón de ideas, digamos, vertidas por estos tres colegas que nos ponen nuevamente a discutir sobre qué significa evaluar en matemática, sobre todo considerando el tipo de trabajo que nosotros queremos que vivan nuestras aulas. Un trabajo de resolver problemas, de crear una comunidad de producción, de reflexionar sobre las resoluciones. Entonces esto nos implica el tener una mirada muy particular respecto a la evaluación. Y esta evaluación tiene que ver justamente con los espacios de trabajo y estudio. Bueno, muchas gracias a todos y todas por haber participado de este encuentro. Les recordamos que tanto en el canal de YouTube como en el aula se van a encontrar con la posibilidad de volver a visualizar este video, y los esperamos el próximo jueves en la misma hora, en el mismo canal, para seguir trabajando sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias.